En esta oportunidad estaremos desarrollando la actividad 1 denominada Relevancia de las Finanzas, presentada al docente Carlos Eduardo Cardoso Munar del curso Matemática Financiera. Mi nombre es Paola Cerón y estaré desarrollando entonces por medio de esta presentación cada uno de los puntos propuestos. Cabe mencionar que para el desarrollo de la actividad fueron analizados los diferentes contenidos dispuestos en los recursos bibliográficos para el módulo 1. Los contenidos que vamos a desarrollar por medio de esta presentación nos permitirán aclarar y facilitar el aprendizaje de las diferentes temáticas que vamos a ver en el desarrollo del mismo. Lo que la actividad nos permite es profundizar 5 conceptos en esta oportunidad para avanzar en la materia. Vamos a empezar mencionando cada uno de ellos. Estos conceptos son liquidez, rentabilidad, riesgo financiero, incertidumbre y costo de oportunidad. Por medio de algunas situaciones y casos vamos a estar ejemplificando y hablando de cada uno de ellos. Es por esto que el primero que veremos será liquidez. La liquidez podemos verla reflejada en el dinero con el cual contamos en efectivo. Este dinero con el cual tenemos para disponer de manera inmediata para nuestros diferentes gastos. También podemos hablar de la pensión que recibe un adulto mayor y del cual también puede vivir. Un joven asalariado que ha decidido invertir en la bolsa comprando acciones en Ecopetrol, por ejemplo, una empresa que tiene una de las acciones mejores cotizadas, y que este joven a los 6 meses siguientes de la compra percibe otra oportunidad de negocio y coloca estas acciones en ventas, por lo cual de forma casi inmediata cuenta con los recursos de esta nueva inversión. Por otro lado, también en el caso de los terrenos o propiedades, vemos el caso de una pareja de esposos que ante la pérdida de sus empleos y ante una crisis financiera dispusieron de 2 terrenos que se encontraban ubicados en un sector exclusivo de Bogotá. Al venderlos pudieron pagar las deudas bancarias y pasar algunos meses de esta crisis financiera. Podemos identificar entonces que tenemos alguna liquidez que es mucho mayor que otra. Cuando hablamos de dinero, hablamos de lo que es mucho más líquido porque es el dinero del cual podemos tomar inmediatamente. Cuando hablamos de los terrenos, un terreno puede durar en venta 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. Efectivamente, vamos a poder contar con este dinero, pero a largo plazo. Cuando hablamos de liquidez, hablamos de ese dinero con el cual podemos disponer de forma inmediata. Hablamos de un tiempo inferior a 1 año. El siguiente concepto que vamos a abordar es el concepto de rentabilidad. En este caso colocaremos el ejemplo de un nuevo restaurante que ha llegado a la ciudad. Sus administradores entonces han realizado una inversión de 100 millones de pesos. Al cierre anual han obtenido utilidades por 20 millones, por lo cual aquí hablaremos que las utilidades han sido del 20%. Tenemos también el caso de esa adquisición nuevamente de dinero o de acciones en bolsa pertenecientes a una empresa constructora por un valor de 50 millones. Al momento de su venta se encuentra en este valor, más adelante 2 años después se realiza por un valor de 55 millones. Su rentabilidad en este caso sería de apenas un 10%. También se adquiere un apartamento fuera de la ciudad por un valor de 120 millones y se invierte en arreglos un valor de 30 millones. Pasados 3 años se vendió por un valor de 210 millones. Su rentabilidad en este periodo fue del 40%. Una pareja también decide mudarse a un inmueble que acaban de adquirir, por lo cual deciden arrendar el anterior. Para este realizaron una inversión de 8 millones. Al arrendarlo alcanzaron un ingreso de 9.600.000 anuales y los gastos en el mismo periodo ascendieron a 3 millones. La rentabilidad del inmueble fue entonces del 69%. Cuando hablamos de rentabilidad, entonces nos referimos a esa utilidad que podemos diferir luego de restar esos gastos, esos costos o ese monto de inversión que hemos realizado. Cuando hablamos de rentabilidad, entonces en este caso la hemos expresado en porcentaje, pero también podemos expresarla en dinero, en pesos o en diferentes tipos de moneda. Analizaremos ahora el concepto de riesgo financiero. Algunas situaciones que se presentan en este caso puede ser, por ejemplo, la compra de acciones. Ante la creciente evaluación de las acciones adquiridas apenas hace unos meses por inversionistas,
por un valor de 180 millones cuando parecían prometedoras, ahora se han colocado en venta y se ha hecho por un valor de 150 millones. Esto ante la caída que tuvo que asumir una pérdida y tratar de recuperar lo invertido. También es el caso de las empresas emergentes en un país como el nuestro. Puede ser un ejemplo una pastelería que ha obtenido ganancias entre el 2021 y 2022 de un 50% anual. Ante el incremento y las obligaciones de pago impuestos por su actividad y aumento significativo de los costos, se encuentran ahora en medio de una crisis. Una empresa también puede, de aquellas que licitan con el Estado, ha ganado una licitación por 1.300 millones. Para obtener el flujo de efectivo inmediato, adquiere un crédito por un valor de 500 millones, esperando poder pagarlos con el primer anticipo. Ante la solicitud de una suspensión por parte de la entidad por 6 meses y no lograr el anticipo en el tiempo esperado, la empresa pagará en intereses un valor de casi 200 millones que pudieron ser utilidades del negocio. Cuando hablamos entonces de riesgo financiero, hablamos de ese riesgo que se asume cuando tomamos cualquier decisión. Por ejemplo, en el caso de la pastelería, hablamos del año 2021-2022, recordemos que en el 2020 tuvimos una pandemia. Una persona luego de esta pandemia, quizás luego de quedar desempleado, decide emprender y tiene éxito. Pero vemos que 2 años más tarde de haber empezado su negocio, sabemos que en nuestro país y en otros países, dependiendo de la actividad económica que tenemos, adquirimos diferentes cargas tributarias. Nuestra responsabilidad empieza a ser diferente en impuestos, para poder, ya sabemos con el manejo de las NIF, para poder manejar esa contabilidad y poder rendir ante el Estado el pago de impuestos necesario. Adquirimos unas cargas que a veces el negocio en ese margen de rentabilidad pues no alcanzamos a cubrir. En este caso, entonces podemos evidenciar cómo durante el tiempo de la pandemia este tema de riesgo financiero se ha venido enmarcando más propiamente, si lo vemos en el tema de créditos, donde de alguna manera las personas han empezado a darse cuenta que el poder adquisitivo se ha empezado a perder. Entonces empezamos a adquirir créditos para poder cubrir esas deudas que nosotros tenemos. En el caso, por ejemplo, de las empresas lo hacen para obtener un flujo de efectivo y poder generar la ejecución correcta de estos contratos. Pero así como puede llevarse un correcto desarrollo de esa planeación que nosotros hemos tenido en el momento de adquirir esta obligación crediticia, puede ocurrir lo contrario, y es que una suspensión por parte de la entidad, que es algo que se da normalmente también en una ejecución contractual, sucede y la persona tiene que asumir esa o cubrir esas acreencias de las cuales ya se ha hecho obligatorio. Bien, vamos a seguir con el siguiente concepto, que es la incertidumbre. Es el ejemplo en este caso de una empresa de transporte que debe realizar cambio del parque automotor, y para esto le queda solamente 1 año. Esto le asegurará poder continuar y mantener los contratos firmados con distintas empresas del sector. Sin embargo, ante la creciente inflación y el alza del dólar, no sabe si adquirirlos ahora o esperarse para el 2024. Puede contar con una baja en el valor de los vehículos y autobuses. O también el caso de una asociación de pequeños productores ubicados al sur del país que se encontraba enviando sus productos al centro del país para ser comercializados, y ante el alza de gasolina y los paros de transportadores han empezado a perder sus cosechas. Ante esta situación han decidido suspender sus actividades de siembra debido a la especulación del alza de peajes y no contar con transportadores, perdiendo así su capital. Un joven quien cuenta con un contrato de 10 meses ha adquirido un inmueble para pago por un periodo de 15 años, esperando poder cubrir mes a mes lo pactado. Cuando hablamos de incertidumbre, entonces podemos ver una fuerte relación también con lo que es el riesgo financiero. Es el caso, por ejemplo, de esta pequeña asociación de productores que toman una decisión, y es dejar de producir su producto ante esa situación que puede ser externa, ¿cierto? Económica, política, que se está dando pues en el país, y tienen que suspender su actividad. Pues porque ellos ya están haciendo una proyección de gastos, de costos, y se están dando cuenta que estas actividades les van a interrumpir el buen desempeño y alcanzar esa ganancia, esa utilidad que han planeado para sus cosechas. Por último, vamos a hablar de costo de oportunidad.
Como sabemos, cada decisión que tomamos en nuestra vida, aunque seamos desconocedores de este tipo de conceptos, están muy relacionados en nuestra vida. Es el caso, por ejemplo, acá de una mujer que acostumbra a guardar el dinero percibido por la renta de un inmueble y ya ha logrado ahorrar un valor de 5 millones. Esta mujer tiene dos opciones: colocar su dinero en un CDT y obtener unos rendimientos, una utilidad por su dinero, pueden ser, no sé, del 8, del 10, del 20%, o guardarla debajo del colchón, como dirían popularmente. Por ejemplo, en este caso de esta mujer, si hablamos que ahorra un valor de 5 millones, si lo colocara en un CDT con un rendimiento del 8%, podría estar perdiendo mensualmente 400,000 pesos. Ese es el costo de oportunidad por su decisión. Una pareja tiene un inmueble que podría arrendar por 1.200.000 mensual. Este es el valor de coste de oportunidad mensual de esta pareja. Decidir tener su inmueble totalmente vacío o sacar ganancia de ello, y ese canon de arrendamiento pues es el costo de oportunidad de su decisión. Y es el caso también de un joven que decide renunciar a la posibilidad de irse a trabajar al extranjero para percibir $600 mensuales a cambio de quedarse estudiando en su país. Esos $600 mensuales serían el costo de oportunidad que está asumiendo por su decisión. Bueno, como vemos, cada uno de estos conceptos son conceptos que escuchamos normalmente en nuestra cotidianidad. Sin embargo, a veces no tenemos como esa conciencia del impacto que tiene en nuestra economía familiar, personal, o que tienen para las empresas en las cuales nos encontramos laborando o de las cuales de pronto somos dueños. Este ejercicio también nos pedía que nos preguntáramos cómo estos factores estaban impactando nuestra economía familiar. Así que voy a dar aquí brevemente también algunas de esas situaciones que se dan alrededor de estos factores en una economía familiar o personal. Por ejemplo, los honorarios generados a causa de una actividad laboral que permiten tener la liquidez para pagar mes a mes los compromisos adquiridos. Al revisar el valor de los salarios y la inflación en el país, uno se puede dar cuenta que el poder adquisitivo es bajo, por lo cual ese valor de liquidez también lo es. Tanto para quienes trabajan por medio de contratos o empresas, el incremento del costo de vida ha sido significativo. También factores como el costo de oportunidad y la incertidumbre financiera para este momento del cierre del año, donde se toman decisiones acerca del nuevo año, opciones de nuevos empleos o constituir nuevas empresas, en el actual para lograr una estabilidad, temiendo quizás a no encontrarla y entrar en una crisis financiera. Los cambios de gobierno territorial también generan incertidumbre para las empresas, quienes contratan con el Estado, como para los servidores y contratistas. De otro lado, también para el ciudadano de a pie, que al tener en cuenta las diferentes normatividades que va a implementar el nuevo gobierno, pueden empezar a constituirse en materia de impuestos y pagos, y así sigue aumentando el costo de vida. La posibilidad de emplearse o no sigue siendo allí una latente de riesgo. La falta de liquidez, como es el dinero en efectivo, puede conducir a la ausencia de cumplimiento en las obligaciones adquiridas, desde la más pequeña como el recibo telefónico, lo cual es penalizado con reportes crediticios. O realizar un análisis de rentabilidad en las diferentes decisiones de inversión, teniendo en cuenta el riesgo financiero generado en toda decisión es vital, pues podemos estar invirtiendo, por ejemplo, en negocios donde no se genera la rentabilidad necesaria para su sostenimiento, como por ejemplo una familia que adquiere un apartamento propio queriendo no pagar más un canon de arrendamiento, pero por la cuota a pagar por el mismo y los demás costos de la vivienda no le alcanza sus ingresos para cumplir con estas obligaciones pactadas. Con la inflación actual, el poder adquisitivo de las familias se ha perdido mayormente. La canasta familiar ya ha duplicado su valor. La adquisición de vivienda, el cual es el sueño de muchos colombianos, se ha perdido, pues el riesgo financiero es bastante alto, como generar una obligación bancaria con intereses elevados o inestabilidad laboral. Es muy importante mencionar aquí que estos factores entonces no son ajenos a la realidad de nuestra economía, sino que yo creo que en cada una de estas situaciones nosotros nos podemos llegar a identificar. También el ejercicio nos proponía entonces que pudiésemos preguntarnos de dónde provenían nuestros ingresos, que pudiésemos hablar un poco de nuestra actividad laboral y cómo distribuíamos cada uno de ellos en nuestro presupuesto mensual. Aquí una conclusión que se destaca del ejercicio, y es que este tema de el impacto que tienen estos conceptos
en la economía familiar no solamente, no solamente es un impacto que se queda allí en lo económico, sino además hoy en día son el detonante de problemas de salud mental en las vidas de las familias. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a cómo manejar nuestros recursos, cómo para tener una economía saludable debemos identificar nuestros ingresos como nuestras salidas. Así como es uno de los principios de la contabilidad para que exista esa partida doble y es que y tengamos pueda evidenciarse esa ecuación fundamental donde el dinero que yo obtengo es menor mayor a ese dinero que yo voy a estar entonces debitando en mi cuenta mes a mes. En mi caso, yo soy contratista y tengo un contrato por prestación de servicios. En este ejercicio de ser contratista, nosotros debemos hacer un ejercicio muy juicioso del dinero con el cual contamos porque esto se nos paga 20 días después, puede ser 20 días después, 3 meses después, según lo que se haya pactado en el contrato. En mi caso se nos paga tan pronto se vence el mes de la ejecución de las actividades, es decir, el dinero no se tiene en la cuenta 30 días antes, sino yo paso mi cuenta y pueden haber transcurrido 35 o 40 días luego de haber empezado este nuevo corte. Esto nos obliga a ser pues bastante juiciosos, pues así como sabemos el contrato de prestación de servicios tiene una característica y es que tenemos un objeto de cumplimiento, unas obligaciones, un plazo establecido y un valor de honorarios también ya pactado por esas obligaciones. Y esto también con el Estado nos hace acreedores de una obligación que es el pago de aportes al sistema de seguridad social, que este pago de aportes es correspondiente al 40% del IBC y que se debe hacer pues efectivamente también mes a mes y es condición también para los pagos, es una obligación de las entidades poder revisar esto. Entonces, como decíamos, crear un presupuesto aquí es fundamental y es el primer paso para tener una buena salud financiera, es saber cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de tu cuenta bancaria. Aquí mencionaré grosso modo cuáles son algunos de esos rubros en los cuales tiene una afectación presupuestal mes a mes dentro de mi presupuesto personal. Algunos de ellos varían, pero fundamentalmente son estos. Hablamos de inversión, que está caracterizada en un 20%, necesidades básicas 20%, seguridad social 17.5%, entretenimiento, ocio, ropa 10%, estudios 20%. Tenemos también el tema de crédito, que es de un 12.5%, y aquí expongo uno de los puntos muy importantes que deberían ser una meta en la economía de todos nosotros, y es el punto del ahorro. En este punto yo coloco aquí ahorro 0%, pero que como nos enseñan claramente los principios del manejo de las finanzas personales, debería estar incluido allí dentro de nuestro ahorro por lo menos un 10% de nuestros honorarios. Esto así, al sumar, podemos evidenciar que nos da el 100% de esos honorarios. Conclusiones del ejercicio es que nos podemos dar cuenta cómo este tema económico luego de la pandemia no solamente se quedó en el 2020, sino que en ese momento, luego de esa transición nuevamente a la llamada normalidad, nos trajo un nuevo concepto que fue recuperación económica. Hoy, casi 3 años después, seguimos hablando de recuperación económica, donde nos podemos dar cuenta que los conflictos geopolíticos que están aconteciendo están afectando directamente a la economía del país. El día de hoy podemos hablar de un PIB mayor al 13% frente a un salario mínimo de aumento del 10%, lo cual allí podemos ver el encarecimiento de la vida, de la calidad de vida de las personas. Y cómo es tan importante conocer esto para que así podamos mitigar esos riesgos en nuestra economía personal. Cierro dejando la bibliografía de la actividad y muchas gracias.